contentos de estar aquí. Estuvimos la semana pasada en Tampico, nuestra iglesia en Tampico. Realmente Dios hizo cosas muy bonitas allá, gente vino a los conocimientos del Señor. Y bueno, estamos muy contentos y aquí ya algunos de ustedes tienen la cara de tamal, como que ya se están acoplando a las Navidades, ¿verdad? Si no tienen la cara de tamal, quizá tengan hambre de un tamal. Yo tengo hambre de un tamal. Como que este año no he comido tanto tamal como en otros años. No sé si le ha pasado. Todavía no le entro así al tamal duro. Pero la próxima semana, lo dijo la hermana Marta, tenemos nuestro servicio de Navidad. Y vamos a estar todos juntos, LSC, los dos campus vamos a estar en South Cruz, acuérdense, es a las 11:30 de la mañana y va a ser un servicio precioso. Llega temprano porque van a empezar los villancicos y van a empezar todas estas cosas muy bonitas desde las 11:30 de la mañana. Y lo comento los tamales porque también va a haber tamales a la venta. O sea, si no ha comido tamales, puede empezar el próximo semana y quizás si no se los quiera comer en la iglesia, pues puede llevarlos para su hogar. Así que prepárese para la tamalada, pero sobre todo, invite a alguien. Invite a alguien al servicio de Navidad, es nuestro día del amigo. Si usted está orando por alguien, acuérdese, tiene que ya haberlo confirmado para que la próxima semana estamos todos juntos celebrando nuestro servicio de Navidad. Todos allá en South Cruz, aquí no va a haber servicio, va a ser todos allá, recuérdese, por favor, todos allá a las 11:30 de la mañana, todos en nuestra celebración de Navidad. Va a estar realmente muy bonito, se está preparando una producción muy bonita. Como usted vio en el video, la predicación va a tratar fundamentalmente de la realidad que Dios envió a su Hijo para invadir las fuerzas de las tinieblas en la tierra. La tierra estaba en tinieblas y estaba en pecado, y el nacimiento de Jesús era la luz viniendo a las tinieblas, invadiendo las tinieblas. Vamos a tratar un tema muy bonito y estamos orando que la gente venga a los pies de Cristo. Amén. Así que nos vemos la próxima semana allá en South Cruz 11:30. Va a estar muy padre. Allá se va a recoger la ofrenda de Navidad. Recuérdense, estamos teniendo nuestra ofrenda de Navidad porque vienen cosas importantes en el 2016. Estamos orando ya para que Dios defina nuestro lugar de reunión en el norte. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos también ya nuestro lugar. Quiero decirle también, ore porque estamos vislumbrando también algunos planes acerca de nuestros edificios en el sur. Así que vienen retos que conllevan finanzas, pero Dios siempre ha sido nuestro proveedor y ustedes siempre han sido una iglesia generosa. Creemos que Dios nos va a apoyar y vamos a seguir con la misión que nos ha encomendado. Amén. Serie de Romanos. ¿Están listos para la clase? Porque es una clase. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Si no, préndala. Si no la trae, pues la va a ver en pantalla y apunte, porque vamos a ver una clase hoy, y es una clase muy bonita. Los textos que vamos a utilizar hoy son tremendos, son muy bonitos. Vamos a hablar acerca de Romanos 9. La realidad es que la clase de hoy comprende Romanos 9, 10 y 11, pero nuestro enfoque va a estar en el capítulo 9 de Romanos. Y es un pasaje precioso, un pasaje donde vamos a entender muchas cosas, un pasaje en donde a través de la historia cristiana se han tomado diferentes posiciones doctrinales, teológicas, y queremos hoy aprender nuestra posición, el entendimiento de lo que Dios nos ha dado acerca de estos pasajes muy interesantes. Recuérdese que hasta este momento ya hemos visto que Pablo escribió la carta a los romanos, que era una iglesia en donde él personalmente nunca había estado, y que esa iglesia tenía una característica muy especial, aparte de estar en la ciudad más importante de aquella época. Esto es importante lo que les voy a decir para que ustedes entiendan muchas cosas, ya lo estudiamos. Esta iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles. Eran tanto judíos como gentiles. Y yo les decía, ¿quiénes son los gentiles? Pues los que no son judíos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Y esto estaba ocasionando una tensión en la iglesia de Roma, porque los judíos básicamente sentían que ellos eran el pueblo privilegiado de Dios, eran los únicos, y básicamente casi sentían que fuera de ellos no había salvación, no había nada. O sea, si tú querías ser parte del pueblo de Dios, entonces tenías que ser casi judío, o judaizarte, o hacer las cosas que los judíos hacían, si no, no podías seguir a Cristo. Y la parte gentil decía, no, pues estás muy equivocado. Aparte, decían los gentiles, hay muchos judíos que no creen en Cristo. ¿Cómo me respondes esa? Le podía decir a los judíos. ¿Cómo me respondes de que hay muchos judíos que no creen en Jesucristo? Así que ¿también son salvos por ser judíos? Así que había esta tensión en la iglesia de Roma entre lo que eran judíos y los que eran gentiles. Así que el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos para responder muchas de estas preguntas. Por ejemplo, lo primero que vimos es que el evangelio era para todos.
Las buenas noticias de Dios eran para todos, tanto para los judíos como para los gentiles. No solo eran para los judíos, no solo eran para los gentiles, eran para todos. Las buenas noticias eran para todos. No importa raza, no importa color, no importa pueblo. Las buenas noticias del evangelio eran para todos. Fue lo primero que vimos. Luego vimos que la realidad es que no importa que seamos judíos o gentiles, todos estamos bajo condenación. Todos hemos pecado. No importa si eres judío, si eres gentil. La realidad es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Fue lo que vimos después. Y después vimos que la justicia no viene por seguir alguna religión o seguir alguna práctica judía o que los gentiles hagan buenas obras, sino la justicia viene por Cristo. Cristo es el único que nos puede justificar por medio de su muerte en la cruz del Calvario y nuestra fe en esa muerte. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, la justificación no viene por obras o por ser judío, viene por Jesucristo. Y por último vimos la semana pasada que hay un fruto de la justificación. Y el fruto de la justificación es la santificación. Aquellos que entienden que han sido justificados empiezan a apartarse para Cristo. No que sean perfectos, pero que tienen ese deseo de vivir para agradar a Dios y están dispuestos a ir entregando las cosas que saben que no están de acuerdo al corazón de Dios, a Dios, para caminar conforme a su corazón. Eso es la santificación. Así que el fruto de la justificación es una vida entregada a la voluntad de Dios. Y eso lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver cómo Pablo empieza un nuevo pasaje en el capítulo 9 y empieza a discutir cosas muy importantes acerca del pueblo de Israel. Vamos a hablar mucho acerca de la elección, escuché, es importante, la elección soberana de Dios al pueblo de Israel para traer por medio del pueblo de Israel al Mesías, a Jesucristo, por medio del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Voy a recapitular lo que acabo de decir porque ese es el tema de hoy, o eso es lo que queremos que usted comprenda en esta enseñanza. Cómo Dios soberanamente escoge al pueblo de Israel para que por medio de ellos venga el Mesías y entonces por medio del Mesías todas las naciones de la tierra sean bendecidas. ¿Está conmigo? Eso es lo que vamos a explicar hoy. ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Está vigente el día de hoy? ¿Hay alguna promesa para los judíos el día de hoy? O simplemente ahora ya no son los judíos, ahora simplemente es la iglesia cristiana y los judíos, como dirían los gentiles de Roma, ya no son más. O son todavía hay alguna promesa para los judíos. ¿Cuál es esa tensión? ¿Cómo Pablo resolvió esto? Y Pablo usa el capítulo 9, 10 y 11 para contestar estas preguntas. Y fíjense cómo empieza el capítulo 9 en el versículo 1, 2 y 3. Voy a leer capítulo 9, versículo 1, 2 y 3 una vez más. Pablo empieza a hablar acerca de la elección del pueblo de Israel para soberanamente atraer a través de ellos al Mesías, a Jesucristo, y que por Jesús pudiéramos ser bendecidos todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y dice el 1, 2 y 3. Está hablando Pablo y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El primer punto que Pablo hace es: yo soy judío. Permítanme explicarles, permítanme decirles, diría Pablo, cómo me siento acerca de aquellos judíos que no creen en el Mesías. ¿Cómo me siento por aquellos judíos que no creen en Jesús como el Mesías? Porque escuche, había sido escogido el pueblo de Israel para un propósito precioso por Dios. Sin embargo, muchos de ellos no creían en Jesús. No creían que Jesús era el Mesías. Así que Pablo, como judío, empieza a decir: me siento terriblemente mal. Dios es testigo. ¿Cómo me siento mal? Me siento tan mal, estoy parafraseando lo que leemos, que yo mismo desearía ser anatema. ¿Sabe qué es ser anatema? Ser maldito, ser maldecido. Yo desearía yo ser el que está bajo maldición. Dice: apartado de Cristo.
O sea, ¿cómo se sentía Pablo que decía, yo preferiría ser el que está bajo maldición? Yo preferiría estar alejado y apartado de Cristo, con tal de que los judíos que no creen en Cristo crean en Cristo. Me siento muy mal por mi pueblo que no cree en Cristo. Entonces, mire, la primera verdad, y para que usted entienda lo que vamos a leer a continuación, es que el pueblo judío, dentro del pueblo judío, había judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, y había judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Pablo estaba completamente destrozado, porque esas son las palabras que está diciendo, por los judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Estaba destrozado. Es como que usted es latinoamericano, hay muchos aquí mexicanos, ya sabe que yo soy pastor alemán, yo sé los ojos, etcétera. Pero escuche, es como si usted dijera, es que yo amo México y me duele que aunque hay muchos cristianos en México, hay muchos que no creen en Cristo. Y me duele, me carga, me siento muy mal. Desearía yo mismo estar bajo maldición con tal de que todos los mexicanos conocieran a Cristo. Es un apasionado por su nación, es un apasionado por su pueblo, ¿no? Pero entonces, quizá los que estaban escuchando o lo que leían, decía, bueno, entonces eso quiere decir que los judíos pues no creen ya, o sea, si no creen, pues no creen, ¿no? Ya, están next, descalificados. Pero empezamos a leer lo que dice el versículo 4. Después de haber externado Pablo su corazón para el pueblo judío que no cree en Jesucristo, que no cree que Jesús es el Mesías, empieza a decir lo siguiente en el versículo 4 y 5, acerca del pueblo de Israel, que son israelitas, de los cuales son, repita conmigo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Diga conmigo otra vez, son. Y Pablo empieza a decir lo siguiente: me duele completamente en mi corazón que haya judíos que no creen en Jesús como el Mesías. Me siento terrible, Dios me es testigo. Yo preferiría ser maldición, yo preferiría estar apartado de Cristo si eso pudiera ayudar a que los judíos creyeran en Cristo como el Mesías. Pero después en el 4 dice, pero no se equivoquen, mis parientes, los judíos según la carne, son aquellos de los que les pertenecen, fíjese, dice en presente, no en futuro, no dice de lo que fueron la adopción, de los que fueron las promesas, de lo que fue el pacto, dice de los que son, present tense, ahora. Y lo que Pablo le está diciendo es, escucha, la promesa sigue siendo con el pueblo de Israel. Dios todavía tiene promesa para el pueblo de Israel. Dios todavía tiene un pacto vigente para el pueblo de Israel. Dios usó el pueblo de Israel para traer la palabra de Dios. Dios usó al pueblo de Israel para traer al Mesías. Y esto es importantísimo. Una cosa es la respuesta individual de un judío hacia Cristo, y otra cosa son las promesas que Dios le ha dado al pueblo judío como pueblo, como nación. Son dos cosas distintas. Si bien había judíos que no creían en el Mesías y tenían entonces que responder de la manera adecuada, porque no hay otro camino a salvación más que Cristo, Dios seguía conservando y sigue conservando su pacto para con Israel. Por eso Pablo dice, de los que son el pacto, de los que son las promesas. Ahora, esto es muy importante, amados hermanos, que lo entendamos. Primero, que hay una diferencia entre una respuesta individual en fe hacia Cristo, y después que hay unas promesas colectivas como naciones, o que Dios tiene propósitos sobre naciones, y en este caso sobre el pueblo de Israel. Y esos propósitos continúan no solamente en la iglesia cristiana de Roma o en el cristianismo del primer siglo, sino hasta ahora. Escucha, a nivel mundial hay un movimiento antisemita. Antisemita es en contra del pueblo de Israel. Esto ya va más allá que Hitler, ¿no? Todas las naciones que rodean a Israel, pues son muy verbales acerca de lo que quieren hacer con Israel. Lo quieren desaparecer. Y obviamente, pues la excusa que siempre ponen es, bueno, pues ¿por qué les ocuparon sus tierras? Si no les hubieran ocupado sus tierras, pues entonces no tendrían este problema, ¿verdad?
Bueno, solo quiero decirles que si Israel les regresa a las tierras, de cualquier manera los van a perseguir hasta desaparecerlos. Es decir, el problema no son las tierras, el problema es Israel. Y uno podría decir, entonces, ¿por qué es el problema Israel? Y tú vas a escuchar en la mayoría de publicidad, en la mayoría de noticieros, un sentimiento antisionista, anti-israelí. Eso no me asusta. Lo que me asusta es que algunos cristianos han llegado a pensar que Dios ya no tiene ningún pacto con Israel, que ahora es la iglesia cristiana simplemente y Israel fue hecho a un lado. Vamos a ver al último que ahora ha hecho Dios una nueva nación de judíos y gentiles, que somos la nación de su pueblo, si quiere decirlo así. Pero eso no quiere decir que ha invalidado su pacto con Israel. Escuche. No quiere decir el pacto o la promesa que todos los judíos van a ser salvos. Porque por eso Pablo está quebrantado de corazón, porque hay judíos que no creen en Cristo y él sabe que si no creen en Cristo están perdidos. Él está hablando de las promesas como nación al pueblo de Israel. Y una de las promesas más grandes que se le hizo a Israel es que por medio de ellos vendría el Mesías. Yo les digo que es muy difícil, si uno quiere ser bíblico, ser antisionista y ser cristiano a la misma vez. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de la Biblia fue escrita por judíos. Si no es que todos. Habrá algunos que cuestionan la autoría de algunos personajes judíos. Sin embargo, la mayoría de las escrituras de donde ha aprendido usted todo fue traída por judíos. No solo eso, los apóstoles que fundamentaron nuestra doctrina, por mencionar dos, Pablo y Pedro, eran judíos. Humanamente, usted adora a un judío. Jesús nació de raza judía como humano. Por eso yo le digo que va a ser muy difícil que siendo cristiano usted sea antisionista. Muy difícil. Y usted puede decir, bueno, pero entonces que dejen los territorios ocupados. Puede echarle toda la política que usted quiera y está bien. Puede tener su posición política en cuanto a eso. Está bien. Lo único que yo le estoy diciendo es que si usted va a creer en la Biblia, si usted se va a regir sobre la Biblia, si usted va a caminar en lo que dice aquí, va a ser muy difícil que usted sea anti-Israel y a la misma vez pro-cristiano. Va a ser muy difícil. Una vez más, la Biblia está escrita por judíos. Los apóstoles que fundamentaron el cristianismo eran judíos. Adoramos humanamente a Jesús, que como hombre nació como judío. No hay lugar para eso. Ahora, una vez más, eso no quiere decir que si naciste judío, eres salvo. No estamos hablando de eso. Porque una vez más, las primeras palabras de Pablo eran, me duele mi pueblo. ¿Pero por qué le dolía? Porque no estaban reconociendo al Mesías. Pero esa era una respuesta individual. Y las promesas, está hablando de una promesa a nivel nacional. Sí, no sé si hay un entendimiento en cuanto a esto. Son dos cosas distintas. Tú tienes que responder individualmente a la salvación de Cristo, pero Dios tiene una promesa para Israel. Es decir, aunque había muchos judíos, por ejemplo, idólatras, que no creían, no seguían las leyes de Dios, etcétera, de cualquier manera Jesús nació judío. Porque Dios había dicho que Jesús vendría a través del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, si seguimos leyendo, muchos de ustedes tienen cara de what? ¿Cómo? Bueno, lo que empieza a decir precisamente Pablo es explicar esto. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta individual de fe hacia el Mesías, hacia Jesús, y una promesa nacional a una nación, un propósito de Dios a una nación? Y si son diferentes, yo puedo tener un propósito para una nación, y eso no quiere decir que todos en esa nación van a ser salvos, sino que yo tengo un propósito con esa nación. Para ser salvos, cada quien tiene que responder individualmente. Yo no salvo a nivel nacional. Yo tengo propósitos a nivel nacional y la salvación es individual. Es una respuesta individual. Entonces, sigue escribiendo Pablo y dice en Romanos 9, 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, escucha. Pablo está diciendo no que la palabra de Dios haya fallado, porque una vez más, está diciendo es que de ellos es la adopción,
de ellos es la promesa del Mesías, de ellos es la ley, le estaba diciendo antes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está diciendo, pero muchos, la gran mayoría, no creen en el Mesías. Y entonces uno está diciendo, entonces falló la promesa. Entonces falló la promesa. Porque si muchos no creen en el Mesías, ¿dónde queda la adopción? ¿Dónde quedan las promesas? Y lo que Pablo va a empezar a decir es, una cosa son las promesas a nivel nacional y otra cosa son la respuesta individual de fe para el Mesías. Y es lo que va a explicar. Por eso le dice, no es que haya fallado no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Miren, para que usted entienda esto, quiero leerle la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham es el padre del pueblo judío. Y Dios le hizo esta promesa a Abraham en Génesis 22:18. Génesis 22:18. En tu simiente, es decir, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ahí no dice que tu descendencia toda va a ser salva. ¿O sí? No. Él dice que tu descendencia, el pueblo que va a salir de ti, va a ser usado por Dios para que todas las familias de la tierra sean bendecidas. ¿Cómo ocurrió esto? A través de Jesús. Ahora, después dice en Romanos, no todos los que son descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y lo que está diciendo es, no todos los hijos de Abraham tenían una promesa sobre la cual serían usados para bendecir a las naciones. Era su hijo Isaac. Yo no sabían, pero Abraham tuvo más hijos. ¿Ustedes saben cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Ismael. E Ismael fue un resbalón bien gacho. Sí, escúcheme. Lo que pasa es que Dios le hace esta promesa a Abraham y le dice, en tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa preciosa, maravillosa, grandiosa. Pero cuando Dios se la dice a Abraham, se me dice, pero pues ya no hay de dónde. Y luego también ve a su esposa, que estaba anciana también, que ya no era fértil en ese sentido. Y dice, pero pues, ¿cómo? Pues ya, ¿cómo? Entonces yo creo que empezaron Sara, su esposa, y Abraham a platicar. Oye, pues, ¿tú le crees a Dios? Yo sí le creo, pero pues yo creo que pues no sabemos cómo Dios le va a hacer. Porque pues ya nanay, dicen por allá, nada, ¿no? Ya nada, no se puede, no hay nada, ¿no? Y lo que hace Sara es decir, no, es que Dios es fiel, pero yo creo que hay que darle una manita. Y cuando uno lee las barbaridades, ¿verdad? ¿Qué hace? Y dice, mira, aquí está mi sirvienta Agar. Entonces tú te vas a acostar con ella y cuando nazca el hijo, entonces yo me voy a poner como que están haciendo de mí y entonces ese va a ser el hijo de la promesa. Así que pues bien tonto el Abraham, bueno, está bien. Yo no quería, ¿verdad? Yo no quería, pero las promesas de Dios son fieles, hay que ayudarle a Dios. Se acuesta con Agar y queda embarazada y tienen un hijo, el primogénito de Abraham, que se llamó Ismael. Ismael. Ahora, Dios le vuelve a hablar y le vuelve a reiterar, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham le contesta, bueno, yo espero que Ismael llegue a ser grande. Dice, no, Ismael no es el hijo de la promesa. Sara te va a dar un hijo. Y Sara por allá riéndose. Y le vas a poner Isaac a ese hijo. Y con Isaac tengo la promesa que te estoy dando. No es con Ismael, es con Isaac. Ahora, escuche. No es, Dios está escogiendo, por eso dije, Dios está escogiendo soberanamente a la persona sobre el cual vendría el pueblo de Israel.
Porque estamos hablando de bebés y lo vamos a ver otra vez. O sea, no habían hecho nada. Ismael, ¿qué culpa tiene? ¿Va? Ismael, ¿por qué dice? ¿Y por qué a mí no? ¿Yo qué? Pues aquí a mí qué. Pero yo dije, yo no escogí a Ismael. Yo escogí a Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, lo que está diciendo Pablo. Porque decía, no, pues que todos los judíos, no se equivoquen, no son todos los judíos. Porque así como Abraham tuvo varios hijos y no de todos los hijos era la promesa, no de todos los judíos era la promesa. No sé si me voy a entender. ¿Cuál promesa? ¿Que iban a ser salvos? No está hablando de salvación. Está hablando de que por él vendría a ser el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se le iba a dar la ley, se le iba a dar los patriarcas, y sobre ellos vendría el Mesías. Inclusive Abraham tuvo más hijos que Ismael e Israel. Cuando se murió Sara, se volvió a casar, como todo hombre hace después de que se muere la esposa. A los 3 días se volvió a casar, ¿verdad? Bueno, es bíblico. Se vuelve a casar y las esposas se vuelve a casar y tiene más hijos. Entonces pueden decir, yo también soy hijo de Abraham. Yo también soy hijo de Abraham. Yo también soy hijo de Abraham. No es que no sean hijos de Abraham. Nadie está diciendo que eran hijos de Abraham. Es que en Isaac era la promesa de que se iba a formar el pueblo de Israel, sobre el cual vendría el Mesías, y en el Mesías serán benditas todas las familias de la tierra. Eso no quiere decir que simplemente pues los demás hijos se pueden ir al infierno. No estamos hablando de eternidad, estamos hablando de propósito. ¿Sabe por qué? Porque Ismael llegó a ser un pueblo grande hasta la fecha. Ismael llegó a ser el pueblo árabe, de los cuales surge los musulmanes hasta el día de hoy. Isaac llega a ser el pueblo de Israel. Y así sus otros hijos pudieron llegar a ser pueblos, pero el de la promesa era Isaac. Entonces es una alegoría para que Pablo está utilizando para decirles, no se equivoquen. Yo sé que algunos judíos no creen en el Mesías y me duelen en mi corazón que no creen en el Mesías, pero eso no quiere decir que el pueblo de Israel no conserve las promesas, porque así como Abraham tuvo muchos hijos, no todos los hijos se tenía la promesa, sino en Isaac será llamada descendencia, el Isaac. Ahora, sigue diciendo Pablo. Romanos 9, versículo 11 y 12. Voy a seguir leyendo. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, entonces en Isaac le sería llamada descendencia. No en Ismael, no en los otros hijos, en Isaac. Dios escogió a Isaac para que por medio de él se formara el pueblo de Israel, y por medio del pueblo de Israel vendría el Mesías. Una vez más, aquí no tiene nada que ver con salvación, eternidad, sino con propósito de personas y naciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Isaac se casa con Rebeca, una de las esposas. Rebeca tiene 2 hijos. ¿Ustedes saben cómo se llamaron? Y Esaú. Jacob y Esaú. Ahora, la dinámica de Jacob y Esaú es que estaban de pleito desde el vientre. Y estando de pleito en el vientre, Rebeca le dolía porque sentía que los dos estaban desde el vientre ahí peleando. Y empezó a orar a Dios. Y decía, ¿de qué sirve si van a estar peleando toda la vida? Y Dios le contestó a Rebeca, esposa de Isaac, que iba a tener esos 2 hijos. Y vamos a leer Génesis 25, 19 en adelante. Dice, esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era de Betuel y hermana de Labán. Así que los que tienen 40 años y no se han casado tienen esperanza. Bueno, dice. Y Labán era arameo de Padam Aram. 21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque él era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. 22.
Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos, dice ahí, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces ya Dios estaba dándole la promesa antes de que nacieran. Y otra vez les puede decir: no es tanto lo individual, es que de ellos van a salir 2 naciones. ¿Verdad? Le está diciendo: de ellos van a salir 2 naciones. Y le dice: pero el mayor va a servir al menor, que es atípico, no era así. El primogénito es el que siempre estaba al frente. Pero Dios soberanamente estaba diciendo: yo para mis propósitos no voy a usar a Esaú, aunque sea el primogénito, o a su descendencia, si usted quiere decirlo de la mejor manera. Voy a usar a la descendencia de Jacob. Y Pablo dice: pues todavía no hacían ni bien ni mal para que Dios los escogiera para formar estas naciones. Y eso es muy importante, porque está hablando de una soberanía de Dios. Es decir, no era por lo que hacía Esaú o por lo que hacía Isaac, sino porque Dios le plació escoger a Jacob sobre Esaú, para formar, como dice ahí la profecía en Génesis, naciones. ¿Sabe usted cuál fue la nación que se desprendió de Esaú o que surgió de Esaú, la descendencia de Esaú? Los edomitas. Así se llamó, los edomitas. ¿Y cuál fue la nación que se desprendió de Jacob? Los israelitas, los judíos, los israelitas. Ahora, usted dice: ¿y por qué no serían los jacobitas, pastor? Bueno, es que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Entonces, cuando usted va leyendo la historia bíblica, vemos que tuvo un encuentro ahí con Dios luchando con un ángel, y en esa lucha Dios le dice: ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Así, por eso yo me llamo Israel. Ya lo entiende usted ahora, ¿verdad? Así que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y de ahí surge el pueblo de Israel. Y de Esaú surge el pueblo de Edom. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Como se dan cuenta, estamos hablando de naciones, no individuos. Porque dice: el mayor servirá al menor. Si fuera individuos, quiero hacer esto hincapié, si fuera individuos, ¿alguien de ustedes podría darme una historia bíblica de cuando literalmente Esaú sirvió a Jacob? ¿Se acuerda de algo? Nada más cuando le dijeron: te voy a hacer un plato de lentejas, pero era a cambio. Le vendió la primogenitura, pero no era como por te voy a servir, sino era: bueno, tú me das y yo te doy. Fuera de eso, no hay récord en la Biblia donde veamos que Esaú, literalmente la persona, sirvió a Jacob. Inclusive, Jacob huyó porque le robó la primogenitura a Esaú y dijo: no me va a matar. Se fue. Después de años, ya con familia, con todo, regresa a postrarse delante de Esaú para que no lo matara. Esaú dijo: no te preocupes, como dice José, ya lo pasado, pasado. Lo perdona, inclusive le dice: quédate, vamos a vivir como una gran familia. Jacob le dice: mira, no, tenemos muchas posesiones, no cabemos, mejor cada quien por su lado, pero todo en paz. Lo que le quiero decir es que nunca, de alguna manera, como personas, se cumplió esta profecía. Es decir, nunca Esaú sirvió a Jacob. Y uno dice: ¿entonces a qué se refería? A los pueblos que se desprendieron de ellos. Porque quiero decirle que Edom, los descendientes de Saúl, varias veces quisieron atacar al pueblo de Israel. Y Dios, Israel, los descendientes de Jacob. Y Dios siempre le dio, en ese sentido, la mayoría de las veces le dio la victoria a Israel. Y Edom tuvo que servir a Israel. Así que un punto importante es que no está hablando de individuos, está hablando de naciones. Menciona a los individuos para entender que de ahí surgiría la nación, pero la promesa, una vez más, no era tanto acerca del individuo, pero era acerca de la nación que formarían, del propósito de Dios con la nación que formarían. ¿Está conmigo? Dile a la persona que está a tu lado: no te duermas,
¿Sí están aquí? Ahora, fíjense. Dice que no habían hecho nada, entonces Dios los escogió a Jacob por su soberanía, porque él así quiso, no había hecho nada. Pero si leemos el texto que sigue y no lo entendemos bajo el contexto de naciones, podría ser provocativo, porque el versículo 13, mire cómo dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y uno dice, oye, ¿pero qué no está hablando de niños? Es más, ¿que no está hablando que todavía ni nacen? A ver, ¿cómo está eso de que todavía ni nacen y Dios está diciendo, a ti te amo y a ti vete al infierno? A ti te aborrezco, pero todavía no hace nada. No me importa, lo aborrezco. Pero ¿cómo es eso? Decían como decir, ganso, 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 pato. Ganso, ganso. A ver, ¿cómo? A ver, explícame, porque todavía, como dice, no han hecho ni bien ni mal. Y de repente viene Dios y dice, te amo, te aborrezco. ¿Cómo está eso? Si nosotros lo interpretamos que es a la persona, hacemos shock. Pero todavía no he hecho nada. Espérate. Si todavía no hace nada, ni siquiera para que lo aborrezca, ¿cómo podemos? No. Escuche, esto es tremendo. Es que no está hablando al individuo otra vez. No estamos hablando de los individuos, sino lo que se desprendería de ellos. Por ejemplo, ¿se acuerda que Esaú formaría a los edomitas? ¿Y que Jacob formaría a los israelitas? ¿Usted conoce un edomita? Ni lo conoce ni lo conocerá. Porque los edomitas ya no existen. Así como miles de pueblos en la tierra han dejado de existir. Ya no existen, ya no hay una historia, como lo podemos ver de los edomitas, pero ya no hay, fueron erradicados. El hecho de que exista Israel hoy en día es un monumento grandísimo a la promesa de Dios, porque no solamente ha existido hasta la fecha, sino ha existido contra todos. A lo largo de los años siempre han querido erradicarlo. Y seguramente por ahí conoce algún judío. Y uno puede decir, a ver, ¿cómo le hace esta gente? O sea, esto es desde antes de Hitler. ¿Sabe que los romanos perseguían por igual a cristianos y judíos? Porque para los romanos no es que eran cristianos y judíos, a todos decían, estos cristianos son una denominación de los judíos. Y a veces los perseguían igual, obviamente se fue acentuando hacia los cristianos. Pero lo que le quiero decir es que la persecución siempre ha sido contra los judíos. Se intensifica en nuestra historia moderna y sabemos lo que pasó en Alemania nazi y sabemos que lo que pasó con Hitler y sabemos que miles de judíos fueron asesinados vilmente en esta catástrofe, ¿verdad? Y de repente, después de eso, se abren las puertas para que se establezca otra vez en lo que conozco como Tierra Santa, en una tierra que ellos ya estaban desde antes que llegara cualquier persona. Estamos hablando, por ejemplo, de esta tierra. Obviamente no le gustó a todos los países de alrededor, así que se juntaron para aniquilarlos, para decir, ya te fundaron, bueno, nosotros te vamos a desaparecer. En pocos días, en lugar de desaparecerlo, surgieron los territorios ocupados. Y los territorios ocupados no los ocupó Israel porque él quiso, sino porque lo invadieron, recién formado como nación. Lo invadieron, si no mal recuerdo, 6 naciones. Y en lugar de desaparecerlo, él recupera terreno. Y eso es antes de Hitler. Después viene Hitler. Y ahora la retórica de todo el mundo musulmán es, el pueblo de Israel no va a existir el próximo año. ¿Cómo un pueblo puede ser preservado, tanto, con tanta persecución? Y pueblos que quizá no fueron tan perseguidos. ¿Dónde está Edom? Pues fue. ¿Dónde está este? Pues fue. Yo les decía al Campus Sur que yo estudiando esto, me surgió una pregunta sincera. Yo creo que tengo que estudiar un poco más de historia y etnias, porque yo diría, ¿habrá un azteca puro? Puede que haya, me surgieron preguntas, ¿no? Puro. Yo sé que creo que hay ciertas regiones de mayas puros, no sé si de aztecas hay.
Básicamente mi punto es, ¿cuántas etnias y pueblos no han desaparecido? Ya no hay, se extinguieron. Y el pueblo de Israel sigue. Edom, yo no tengo, Esaú vendrá a Edom y yo no tengo promesa con ustedes. No quiere decir que alguno de los edomitas no pudo haber conocido al Dios de Israel y fue salvo. No le está diciendo eso, sino como nación. Está hablando de las promesas de las naciones. Pero a ti, Jacob, tú vas a formar el pueblo de Israel y yo tengo una promesa contigo y te voy a preservar. Yo tengo propósitos con las naciones. Dentro de las naciones hay individuos y cada individuo tendrá que responder personalmente a su fe en Dios. Pero como nación, no, contigo no tengo promesa como nación. Sí, contigo sí tengo promesa como nación. Pero no está hablando de individuos y su respuesta particular en fe hacia la salvación. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Tienen cara de what. Dile a la persona que está al lado otra vez, quita la cara de what. Fíjese lo que dice precisamente acerca de esta promesa. ¿En qué contexto está diciendo? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? Él está citando Malaquías en el Antiguo Testamento. Y fíjese lo que dice, lo que está citando es específicamente para las naciones. Dice Malaquías 1, 1 al 3. Malaquías 1, 1 al 3 dice: esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. No le está diciendo al individuo, le está diciendo al pueblo que surgiría de ese individuo. Vamos a inclinarnos a aterrizar esto. Puede surgir la pregunta, ¿y eso es correcto? ¿Es correcto que Dios decida así sobre las naciones? ¿Es correcto que de repente diga, tengo pacto contigo, Israel? No, contigo no, Ismael. No, contigo no, Esaú. Contigo no, edomitas. Contigo no, ismaelitas. Con Israel. ¿Qué no eso sería injusto? ¿Por qué no escogió a los mexicanos para traer al Mesías? Hasta se ríen nosotros mismos los mexicanos, reímos, imagínense, ¿no? No, pues ni yo lo hubiera escogido. No creo que le roban el burro a José. Ahí está la contestación de justicia en elección, ¿no? Ahí está la contestación. Pero obviamente ¿pero por qué? O sea, ¿es esto justo? ¿Es justo que de repente Dios escoja una nación y no escoja la otra? Que diga, contigo tengo este propósito y contigo tengo otro propósito, y este propósito es glorioso y este propósito es de destrucción. O sea, ¿es justo? Y entonces Pablo contesta en el 14 y el 15. 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, una vez más, no está hablando del individuo como para enviarlo al infierno. Está hablando, una vez más, todo lo que está hablando aquí es de las naciones y del pueblo judío, del pueblo de Israel y de Esaú, de los edomitas, etcétera, etcétera. Y está diciendo, Dios puede escoger a la nación que Él quiere y puede tener misericordia y revelarse a quien quiera. Porque dice, como le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Pero dice, pues a Moisés dice. Pues a Moisés. Ahora pregúntame, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice? Porque dice, a Moisés dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia, me compadeceré de quien me compadezca. ¿Dónde dice eso? No sé, pastor, usted dígame. Lo dice en Éxodo 33, 18 y 19. Éxodo 33, 18 a 19. Y dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria.
Y él le respondió, o sea, Moisés le está diciendo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y te proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que será clemente. ¿Está hablando de tener misericordia para perdón? ¿Estará hablando de tener clemencia para perdonar a alguien de sus pecados? No. ¿Sabe lo que está hablando? Moisés le había pedido a Dios que le permitiera ver su gloria. Es lo que le había pedido. Y Dios le empieza a dar instrucciones. Yo te voy a mostrar mi gloria. Y yo voy a pasar delante de ti y proclamaré mi rostro sobre ti y proclamaré mi gloria sobre ti. Yo me manifestaré a ti de una manera especial. Yo me revelaré a ti de una manera especial. Porque yo lo hago con quien yo quiero hacerlo. Yo tengo misericordia de quien tengo misericordia. Yo tengo clemencia con quien tengo clemencia. Yo me voy a revelar a ti como yo quiero. ¿Y qué si a ti me revelo de una forma y ves mi gloria de una forma y al otro de otra forma? Déjeme explicar. Que de repente tú te encuentras con una persona que es, wow, qué bárbaro, cómo sabe Biblia y cómo Dios lo utiliza, pero ni ora y tiene un carácter de la vil patada. Yo no sé cómo Dios lo usa y nos peleamos con Dios. ¿Qué te pasa? Yo estoy orando y ayunando y es bien carnal y mira cómo lo usas. Y ya vienen las personas espirituales. Lo está usando el diablo. Y no, si era Dios. Y entonces Dios te contesta. Este es el contexto en el que se está hablando. Dios te contestaría, yo tengo misericordia de quien tengo misericordia y uso a quien quiera usar como yo quiera usarlo. Yo lo decido. Yo soy Dios, yo lo creé, yo soy el que da esas capacidades, yo decido a quién me muestro de la manera que yo quiera mostrarme. Yo tengo misericordia, que tengo misericordia. Yo soy clemente con el que yo quiero. No estoy hablando de perdón de pecado, estoy hablando de la manifestación que tengo. Y si yo me quiero mostrar a Israel como yo quiero mostrarme a Israel, y si yo quiero entregarle mi ley a Israel y no se la quiero dar a Edom, es mi ley, es mi gloria, es mi promesa, es mi hijo. Ay, pues así yo no juego. Pues no juegues. Yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Yo soy clemente con quien yo quiero ser clemente. No estoy hablando de perdonarte porque es una respuesta individual. Estoy hablando de propósito. ¿Me estoy entendiendo? Yo estoy aquí delante de ustedes no porque soy mejor de ustedes, ni más santo, ni más espiritual. Porque así a Dios le plació, así que reclamaciones al tercer cielo. Y usted dice, hay mejor pastores. Seguramente. Está bien, yo no tengo problema con eso. Yo estoy aquí porque Dios quiso. Reclamaciones al tercer cielo. Así de sencillo. Entonces dicen, no, pues que lo quite. Pues, dile que me quite. Tal vez te quita a ti primero. Entonces Dios dice, porque yo tengo misericordia de quien yo tengo misericordia. Yo tengo clemencia con el que tengo clemencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a propósito. De eso está hablando. Por eso pone el ejemplo de Moisés. Y cuando Moisés menciona eso, está diciendo, yo me voy a revelar a ti de cierta manera. Que no me voy a revelar a los demás. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿No a Moisés se le dieron los mandamientos? ¿Ah? Que bajó con el rostro resplandeciente con los mandamientos. ¿Por qué a Moisés? ¿Por qué no bajó otro con los mandamientos? Porque Dios quiso. Dios cogió a Moisés. Dios se reveló a Moisés. Moisés era parte del pueblo de Israel, que se le iba a dar la ley. ¿Están enojados? Tienen dos trabajos entonces. Entonces Dios no está hablando de elección para condenación o para salvación eterna. Dios está hablando para elección, para propósito. ¿Está conmigo? 16, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Uno puede decir, bueno, independientemente de que aún antes de que naciera Jesucristo, había muchos pecadores dentro del pueblo judío. De lo peor. Pues Dios cumplió su promesa de traer al Mesías a través del pueblo judío. Ahora, individualmente, cada quien respondería ante Dios de lo que estaba haciendo. Pero como nación, Dios iba a cumplir su promesa.
trajo a través de ellos al Mesías. Fíjese, tanto que no querían darle posada, o no solo eso, no había, ¿no? Ahora, ¿quién mandó a matar a los niños? Herodes. Es una masacre horrible. O sea, ocurrían cosas terribles dentro de los judíos, terribles. Pero a través de los judíos vino el Mesías. Era una respuesta individual, pero la promesa seguía con la nación. Hasta la fecha. Hay muchos judíos que ni llevan bien el judaísmo y mucho menos creen que Jesús es el Mesías. Y tendrán que responder: nadie es salvo por ser judío. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Eso que no quiere decir que el pacto con el pueblo de Israel no siga como pueblo. ¿Capich? 17. Porque la escritura dice de Faraón, ahora ya fue con Moisés, ahora va con Faraón. Porque la escritura dice de Faraón: por eso mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. Dio el ejemplo de Moisés, ahora da el ejemplo de Moisés, de Faraón. ¿Y qué dice? Por esta causa, Faraón, te he levantado para que murieras en el infierno. ¿Para eso dice eso? ¿O para qué levantó a Faraón? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y Faraón era representativo también de un pueblo. ¿El pueblo de qué? De Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? En Egipto el pueblo de Israel estaba esclavizado, y Dios, para liberarlo, empezó a mandar plagas. ¿Solo a la casa de Faraón o a todo Israel? A todo Egipto. A todo Egipto. Y mandaba plagas. Y el nombre de Dios empezó a ser conocido por lo que había hecho en Israel, en Egipto, perdón. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad, ¿sabe lo que ocurría? Cuando venía caminando por el desierto, iba a llegar a otro pueblo. Los de ese pueblo decían: ahí viene el pueblo de Israel y ya sabemos lo que hizo su Dios con Egipto. Y empezaban a temblar antes de que llegaran. Pues ellos eran esclavos, venían con sus carretas, y aquellos ya estaban temblando por lo que había hecho su Dios con Egipto, porque Egipto era la potencia mundial de la época. Y dijeron: no, su Dios nos va a acribillar, nos va a pisotear. Conocemos de su Dios, porque utilizó a Faraón y a Egipto para darse a conocer a las naciones. Para eso levantó a Faraón. Dice: para eso te levanté, para darme a conocer ante las naciones, para dar a conocer mi poder. Y fíjese, dice 18: de manera de que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Y yo no sé si se acuerda que dice que el corazón de Faraón se endurecía para no dejar ir a Israel. ¿Sabe lo que está pasando? No tenía nada que ver con que te voy a endurecer para que no reconozcas al Dios Todopoderoso y entonces te vayas al infierno. No está hablando de eso. Está hablando: te voy a endurecer el corazón para que no dejes ir al pueblo y venga la plaga. Y entonces va a venir la plaga y mi poder se va a dar a conocer. Y se va a dar a conocer. Y se va a dar a conocer. Y te voy a utilizar para que mi nombre sea conocido en toda la región, en todo el mundo. Y se dio a conocer el nombre de Dios en todo el mundo. Y uno podría arguir, porque sería: oye, ¿y eso quiere decir que todo Egipto se fue al infierno? No, nadie está hablando de eso, son respuestas individuales. Podemos decir: oye, y Faraón de plano, pues entonces, vaya, está en el infierno, ¿no? No sé si se arrepintió. Porque no estamos hablando de eso. No estamos hablando de una respuesta individual, estamos hablando del propósito de Dios para con naciones, para con personas, no estamos hablando de eternidad. Y voy a cerrar con esto. Pastor, ¿por qué repite tanto esto de que no estamos hablando de individuos y de naciones? Bueno, en primer lugar, porque es lo que está hablando Pablo. Pero en segundo lugar, y quiero cerrar con esto, es muy importante, hay una doctrina muy difundida en el cristianismo que se llama doble predestinación. ¿Qué dice la doble predestinación? Que Dios creó a unos para condenación y otros para salvación. Y se basa en esto, ¿no? Pues, a unos los agarra como vasos de honra y otros para vasos de destrucción. Ahorita lo vamos a ver. Eso quiere decir que Dios crea a unos para perdición
y a otros para salvación. ¿Implicaciones de esto? Que Dios hace que unos nazcan pues para irse al infierno. Aquí no estamos hablando de propósito, aquí estamos hablando de eternidad. Eso se refiere a la doctrina de la doble predestinación. Dice que Dios crea a unos para condenación y otros para salvación. Es decir, bajo este pensamiento, si tú naciste para condenación, o sea, no tienes oportunidad. Bueno, y si me arrepiento, no te vas a arrepentir. Pero es que si no, estás condenado. ¿Por qué? Porque Dios, no estás leyendo. Dios creó a unos para honra y otros para deshonra. ¿Estás mal? Bueno, pero yo no quiero mucho porque no me importa si vas a querer. Pero es que ahorita no importa si vas a querer. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado para gloria. Bueno, y no tengo que decir no. Es la soberanía de Dios. Pero no, es la soberanía de Dios. Esto es la doctrina de la doble predestinación y la mayoría, quizá lo estoy diciendo así. Ahora, quiero decirles, hay estudiosos serios que proponen esto. No, quizá yo lo pongo así para hacer un poco más ameno porque ya tienen su tiempecito escuchándome, ¿no? Pero hay estudiosos serios, sinceramente, y que este pasaje de Romanos 9 es su pasaje bandera para enseñar la doble predestinación. O sea, de aquí principalmente se agarran y dicen, aquí está bien claro. Pero porque lo están interpretando como para individuos, no para naciones. Y si uno lo interpreta para individuos, es claro que dice doble predestinación. Si uno entiende que desde el principio Pablo está hablando de naciones, no individuos, entiende que es una predestinación o una elección de propósito, no de condenación o salvación, de propósito. ¿Está conmigo? A esta corriente de doble predestinación, algunos se les llaman calvinistas. Los calvinistas creen en la doble predestinación, la mayoría de ellos, aunque hay variaciones en sus predestinaciones, el movimiento de los reformados o la nueva reforma. Así que muchos de ellos tienen esa tendencia. Usted va a ver algunas personas muy populares en YouTube y en sitios sociales como Paul Washer. Paul Washer es calvinista hasta la pared de enfrente, ¿verdad? Él cree en la doble predestinación all the way y extrema, porque hay algunos calvinistas que son más moderados. Él es extrema derecha. Él es, no me importa si tú naciste o fuiste creado para condenación, Dios te odia, adiós, no tienes y Jesús, no, es que no te vas a arrepentir. Lo que dicen, bueno, y se arrepiente, es que no se va a arrepentir. Es que, ¿cómo no se va a arrepentir? Es que solo a lo que Dios escogió para salvación les da una gracia irresistible que les permite arrepentirse. Si tú no fuiste creado para salvación, Dios no te va a manipular o a llevar irresistiblemente a la salvación. Te va a decir, yo te creé para perdición, yo no voy a hacer nada contigo. Pero si tú fuiste creado para salvación, lo que va a hacer es darte una gracia irresistible, literalmente irresistible, que no te vas a poder resistir, porque te vas a arrepentir, porque es irresistible. ¿Por qué? Porque fuiste creado para salvación. Y esa es la doctrina de la doble predestinación. Y el punto es este: agarran Romanos 9 y entonces lo agarran como un individuo, dicen, él tiene misericordia de que quiera tener misericordia. Él es clemente de quien quiera ser clemente. Él hace vasos de honra y vasos de deshonra. Ahí está la predestinación. Pero es que no estamos hablando de individuos. Desde el principio, Pablo empieza a decir que le duele su nación. Y él mismo está diciendo que en su nación hay gente que no conoce a Cristo, pero que su nación tiene promesas de Dios. Está hablando de las naciones, no está hablando de los individuos. Está hablando de elección para propósito, no para eternidad. ¿Está conmigo? ¿Ya cuánto me pasé, hermana? Entonces todavía tengo tiempo. Así que todo el contexto está hablando no de individuos, sino de naciones. Y eso es una hermenéutica, son las herramientas que nosotros tenemos para interpretar correctamente los textos. Y una de las primeras reglas de hermenéutica es el contexto. ¿De qué está hablando el contexto para poder interpretar adecuadamente?
para poder hacer una exégesis correcta. Una exégesis es una interpretación correcta. Si tú no tomas en cuenta el contexto de lo que está hablando, vas a terminar enseñando quién sabe qué cosas. Y cuando nosotros vemos el contexto de esto, está hablando de naciones, no individuos. Está hablando, sí, yo escogí a Jacob, no para enviarlo al cielo y Esaú al infierno. No estoy hablando de eso, estoy hablando de propósito, estoy hablando de su descendencia, estoy hablando de las naciones y lo que iba a hacer con las naciones. ¿Están ahí? No, ya casi no están, ya se les bajaron las pilas, ya se escucha. Porque si no, ¿qué haríamos con 2 de Pedro 3:9? 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué hacemos con eso? Y algunos calvinistas dicen, bueno, es que la verdad es que la intención de Dios no es que nadie perezca, pero bueno, para su gloria y su soberanía, algunos los creó para que perezcan. A ver, ¿cómo? No te entiendo. Sí. O sea, en su corazón pues no quisiera que nadie perezca, pero Él creó unos para que perecieran. No te entiendo. ¿Cómo? Whatever that means, man. What are you talking about? Entonces, ¿cómo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es eso? Bueno, pues sí, lo que pasa es que la intención de Dios es que todos salven, pero la realidad es que en la aplicación solo algunos, los que fueron elegidos para salvación, se salvan. ¿Cómo puedes explicar eso? Tendrías que forzar los textos que estamos leyendo. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos poseen arrepentimiento. Forzarías mucho la interpretación. Nosotros no creemos en la doble predestinación. Nosotros no creemos que Romanos 9 habla de la doble predestinación. Nosotros creemos que Romanos 9 habla de la elección soberana de Dios sobre naciones, especialmente sobre la nación de Israel. Él soberanamente escogió a Israel para que por medio de ellos viniera el Mesías. Sí, no escogió a Esaú, sí, no escogió a Ismael, sí, no escogió a ninguno de los otros hijos de Abraham, sí, no escogió a los edomitas, escogió al pueblo de Israel, pero eso no quiere decir que dentro del pueblo de Israel algunos serán salvos y otros no, basados en su fe particular e individual, no en una preelección de Dios para eso. Está hablándoles como nación, no está hablándoles como individuos. Y yo cierro con esto. En Romanos 10, versículo 9 y 11, que es obviamente el capítulo que le sigue, nos lo deja más claro aún. Romanos 10, 9 y 11. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Y el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo creo que tú no eras predestinado para estar en el teclado, hermano. Ahí está ya, ¿no? Pues tararéala. ¡Ay! No, de plano tú no eres predestinado, bro. Este es el ejemplo que les quería poner. Gracias por la ilustración, hermano. Muy buena ilustración, muy buena ilustración. Ya, mejor déjalo así. No, que está perdido, pero no era predestinado para tocar hoy el teclado. Oh, el propósito, no eternidad. Quiero decirle
Vas a tener que editar el video bastante ahí. Quiero decirle que Dios es soberano y escoge soberanamente a los pueblos y a las naciones para cumplir los propósitos que Él quiera y como Él quiera. Y esa es la misma soberanía que nos lleva a tener un libre albedrío para individualmente decidir si escogemos seguir al Mesías o no. Él es tan soberano que nos da la elección hacia Jesucristo, o si no. Ahora, también nos ha dado un propósito. Fíjese qué maravilloso poder decir a Jacob: yo tengo un propósito. A Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué promesa tan increíble, trascendente del pueblo de Israel, que ahora, independientemente que integrantes o gente del pueblo de Israel estaba completamente mal, Dios conservaba su pacto con Israel para traer al Mesías, y lo sigue conservando y lo sigue preservando, y vemos cómo los atacan y sigue conservando su propósito con ellos hasta el día de hoy. Aunque eso no quiere decir que todos van a ser salvos, eso quiere decir que tiene un pacto con el pueblo de Israel. Pero quiero decirte algo: todos aquí tenemos propósito de Dios. Todos nacimos con un propósito de Dios. Y debería ser nuestra responsabilidad decirle: yo sé que yo nací con propósito, Señor. Yo no nací por casualidad. Yo no nací porque sí. Número uno, yo tengo propósito, y número dos, yo tengo la capacidad de elegir si lo sigo o no. Y lo mejor que puede pasar es que sigas el propósito de Dios. Que digas: yo quiero seguir tu propósito, Señor. Tú tienes un propósito para mí. Yo quiero seguirlo, Señor. No simplemente voy a esperar, así como ahorita, no, bueno, pues era la soberanía de Dios que no tuviéramos musiquita aquí, ni modo. No, es que hay muchos que pueden tomar esa inclinación por no entender la soberanía de Dios. Yo leía un cartelón, ¿no? Es que todo tiene un propósito en la vida, o una razón en la vida. Así, quizá la razón es que no fuiste sabio y tomaste la decisión equivocada. O sea, no te quites la responsabilidad. Tú tienes decisiones que hacer. Y Dios te dio la capacidad de escoger, y pone delante de ti la vida y la muerte, como le dijo a Moisés. Escoge bien la vida, escoge el bien, porque Dios tiene un propósito para ti. La pregunta es si todos los días vamos a levantarnos y decir: yo quiero caminar en tu propósito, Señor. Y número dos, no es si, por ejemplo, Dios tiene un propósito para el SC, que lo tiene, porque individualmente responderemos. Aunque Dios tenga un propósito para la iglesia, individualmente respondemos. Y el propósito para la iglesia va a seguir. Y aún en general, Jesús dijo: la puerta del Hades no prevalecen en contra de la iglesia, pero iglesias se están cerrando. Y uno, ¿cómo? Es igual, ¿cómo lo entiende uno? Si Jesús dijo que la puerta del Hades no prevalece en contra de la iglesia, y que él iba a edificar la iglesia, ¿por qué iglesias están cerrando? ¿Por qué, pastor? ¿Falló la promesa? Sí, era lo que estaba hablando Pablo con los judíos, ¿eh? Falló la promesa. No es que haya fallado la promesa. La iglesia tiene promesas, la iglesia cristiana. Pero muchas veces los cristianos no lo entienden y no viven conforme a la voluntad de Dios. Y entonces las iglesias se vacían por pseudocristianos que no quieren comprometerse con Cristo. Y esas iglesias mueren. No que falló la promesa, sino que la respuesta individual no fue la correcta. ¿Entienden? Era lo mismo con los judíos. Una cosa es la promesa corporativa a la nación, y otra cosa es la respuesta individual. Usted tiene promesa de Dios, y Dios tiene plan para usted. Ahora dígame, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque usted tiene que caminar para la voluntad de Dios. Porque si no se cumple, no es que Dios falló. Fue su respuesta individual. Fue su respuesta individual. Este pasaje no habla de individuos y Dios diciendo: tú vas a ser condenado por la eternidad y tú vas a ser salvo por la eternidad. Lo que está diciendo es: esta nación la voy a hacer este propósito, y esta nación la voy a hacer este propósito, porque yo soy soberano y yo escojo a las naciones como yo quiero. Yo me muestro a las naciones como yo quiero. Individualmente los integrantes de esa nación tendrán que responder en fe a Jesucristo, a Dios. Y entonces trataré individualmente en la eternidad con ellos. Colectivamente yo voy a usar esta nación así, yo voy a usar esta nación así, yo voy a usar esta nación así. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Dile ahí al Señor, ayúdame a caminar en tu propósito, Señor. Ayúdame a caminar en tu propósito. Yo sé que tienes promesas para mí. Ayúdame a caminar en tu propósito. Y tal vez tú conocías de Jesús o sabías algo de Jesús o creías en Jesús, pero habías entendido que tienes que entregar tu vida a Cristo, que tienes que entregar tu voluntad a Cristo, que tienes que pedirle perdón por tus pecados. Pídeselos ahí en tu lugar. Dile, perdona mis pecados, Señor, yo quiero caminar en tu propósito. Perdóname, Señor. Es una respuesta individual de fe a ti. Perdóname, Señor. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a caminar en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Vamos a ponernos de pie en esta hora, por favor.